tal? Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social, Reinventa Tech. Y nada, en el video de hoy pues veremos o avanzaremos un poco más en este que es la programación en C++. Hoy veremos lo que son los diagramas de flujo y bueno, empezaremos por el concepto, ¿no? Un diagrama de flujo se trata de una representación gráfica de un proceso o flujo de trabajo utilizando símbolos estandarizados para mostrar las diferentes etapas y decisiones involucradas. Es una herramienta vital ya que nos facilita la comprensión, el análisis y la documentación de procesos un poco complejos. Dentro de la programación, pues es una representación visual de un algoritmo o proceso, utilizando símbolos y líneas de flujo para mostrar la secuencia de pasos a seguir para resolver un cierto problema, y es una herramienta fundamental para planificar y entender la lógica de un programa antes de codificarlo. Ahora bien, hay 4 puntos en los que un diagrama de flujo nos podría servir. Primero que nada tenemos la planificación lógica de un programa, y esta dice que antes de escribir un código, un diagrama de flujo nos permite al programador visualizar la estructura del programa y la secuencia de acciones. En segundo lugar, tenemos que facilita la comprensión del código, debido a que los diagramas de flujo son una forma clara y concisa de explicar cómo funciona un programa, tanto para el programador como para otros. También nos ayuda a identificar errores. Esto, al visualizar el flujo del programa, es más fácil detectar posibles errores o puntos donde el programa podría no funcionar como se espera. Finalmente, nos ayuda a documentar el código, ya que un diagrama de flujo puede servir como documentación del código, ayudando a entender el propósito y la lógica de un programa. Dentro de la simbología, primero que nada tenemos un óvalo, el cual marca o representa el inicio o el fin de un proceso. Después tenemos el rectángulo, que representa una acción o una tarea que se realiza. También tenemos el rombo, que representa un punto de decisión con diferentes caminos posibles. Después tenemos la entrada de datos, el cual en la presentación está marcado de color turquesa, y este representa la entrada de datos. Después tenemos las flechas o líneas de flujo, las cuales indican la dirección del flujo del proceso. El rectángulo con el borde ondulado representa la salida de datos o resultados. Y finalmente el círculo representa la conexión o enlace entre diferentes partes del diagrama. Ahora nos encontraremos con las reglas para la construcción de diagramas, y estas reglas nos aseguran que el diagrama sea claro, comprensible y útil para la programación. Primero que nada tenemos la dirección del flujo. Los diagramas de flujo en programación se construyen típicamente de arriba hacia abajo. Se utilizan líneas para indicar la dirección del flujo del proceso, evitando el cruce de líneas. Seguido de ello tenemos los símbolos estándar, los cuales emplean símbolos estandarizados para representar diferentes acciones como inicio o fin, procesos, decisiones, entradas, salidas, etc. Finalmente tenemos la claridad y conclusión, el cual el texto dentro de los símbolos debe ser legible, preciso y breve, evitando el uso de muchas palabras. Y bueno, te muestro un ejemplo, unicidad de inicio y fin, el cual dice que cada diagrama de flujo debe tener un único punto de inicio y un único punto de fin. Líneas de flujo. Las líneas que indican el flujo deben ser rectas, ya sean horizontales o verticales, y deben estar conectadas a los símbolos. Simplicidad. Los diagramas deben ser lo más sencillos posibles, evitando detalles innecesarios que puedan dificultar la comprensión. Consistencia. Se debe mantener la coherencia en el uso de los símbolos y el estilo de dibujo en todo el diagrama. Prueba y revisión. Una vez construido el diagrama, es importante revisarlo para asegurarse de representar correctamente el proceso y que no existan errores.
Bien, ahora veremos cómo representar bifurcaciones. En programación, una bifurcación se refiere a la creación de una copia de un proceso existente, donde el nuevo proceso, llamado proceso hijo, ejecuta una copia del código del proceso original, llamado proceso padre. Este concepto es fundamental en sistemas operativos y en el desarrollo de software para permitir la ejecución simultánea de tareas o para crear nuevos procesos de un programa. Si bien existen diferentes tipos de bifurcación, la más común es bifurcación condicional. Dentro de la programación, una bifurcación condicional es una estructura de control que permite ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de una condición. Básicamente, permite al programa tomar decisiones basadas en condiciones. Por ejemplo, un if o switch en lenguajes como C++. En los diagramas de flujo, las bifurcaciones se representan con un rombo que actúa como un punto de decisión. Este rombo tiene una o más flechas de salida, cada una asociada a una condición o criterio específico. La ejecución del flujo continúa por la rama que cumpla con la condición evaluada, como lo estás viendo ahorita en la presentación que te acabo de exponer. Bien, y ahora veremos lo que es un proceso cíclico. En la programación, un proceso cíclico, también conocido como bucle o ciclo, es una estructura que permite repetir un bloque de código un número determinado de veces o hasta que se cumpla una condición específica. Estos procesos son fundamentales para la automatización de tareas repetitivas dentro de un programa. Algunas estructuras cíclicas en un diagrama de flujo pues son las siguientes. Primero que nada tenemos el ciclo for, el cual se utiliza cuando se conoce el número exacto de veces que se debe repetir un bloque de código. En el diagrama de flujo se representa con un símbolo de proceso que incluye la inicialización, la condición de salida y el incremento o decremento de una variable contadora, como lo estás viendo en la presentación. Bien, ahora pasaremos con el ciclo while y se utiliza cuando la repetición del bloque de código depende de una condición que se evalúa antes de cada iteración. En el diagrama de flujo se representa con un rombo que indica la condición y flechas que indican el flujo hacia el bloque de código o hacia fuera del ciclo, dependiendo del resultado de la condición. Finalmente iremos con el ciclo do while. Similar al while, pero la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de código al menos una vez. Se representa con un rombo que indica la condición y flechas que indican el flujo hacia el bloque de código o hacia fuera del ciclo, dependiendo del resultado de la condición, como lo ves en el ejemplo de la presentación. Y bien, ahora pasaremos a ver cómo es que representamos un algoritmo por medio de un diagrama de flujo. Primero que nada, se nos debe plantear un problema. Y en este caso, el problema a resolver se nos describe como escribir un algoritmo que ingresada una calificación del 1 al 10, muestre por pantalla los siguientes mensajes. Cuando la calificación sea de 7 o superior, mostrar aprobado. Y si no obtuvo esa calificación, mostrar reprobado. Bien, y más o menos dentro de un programa se vería de la siguiente manera. Primero tendríamos que definir la variable nota. Después, ingresar un valor para esa variable. Ahora bien, si la nota es mayor o igual a 7, entonces tenemos que en la pantalla nos mostrará que aprobamos. Y si no, muestra en la pantalla de igual manera que reprobamos. Y finaliza el algoritmo. Ahora bien, como lo vimos en la imagen de la presentación, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra variable nota. En segundo lugar, tenemos que asignarle un valor. Para ello le pediremos al usuario que ingrese la calificación
dentro de un rango de 1 y 10. Y el número que ingrese se lo asignará y se almacenará dentro de la variable nota. Ahora bien, para verificar que el rango de nuestra variable sea correcto, pues tenemos que ver que si la nota es mayor o igual a 1 o si la nota es menor o igual a 10, está dentro del rango y se cumplirá esta condición. Ahora bien, si la nota es mayor o igual a 7, esto querrá decir que hemos aprobado y se mostrará un cartel diciendo eso y se finalizará el programa. Pero si sacamos una nota de mayor o menor a 6, nos pondrá que hemos reprobado y se finalizará el programa. Ahora bien, si ingresamos un valor o le queremos asignar un valor que no esté dentro del rango, por ejemplo, un 11 o un 0, la calificación o bueno, el programa nos mostrará un cartel con lo siguiente. La calificación es inválida y debe estar entre 1 y 10 y se finalizará el programa. Ahora bien, iremos con algunos ejemplos. En este caso, pues le pondré un 3 y esto nos debería decir que hemos reprobado. Vamos a ver si es cierto. Y como lo ves, pues aquí dice que hemos reprobado, entonces al menos cuando la nota es menor que 7 está correcto. Ahora bien, pondremos una calificación aprobatoria, por ejemplo un 8. Y también está correcto, dice que hemos aprobado. Ahora verificaremos que el rango es correcto y que si bien agregamos una variable o intentamos agregar una variable que no esté entre 1 y 10, veremos si nos muestra el último cartel, el cual dice que la calificación es inválida. Entonces ingresaré un 12, por ejemplo. Y es correcto, nos dice que la calificación es inválida y debe estar entre 1 y 10. Y nada, esto sería todo por el día de hoy. Y si te gustó el video, pues te sugiero que le des like. Y si te gustó el contenido que hemos estado subiendo, pues también te pido que te suscribas. Y nada, si tienes alguna duda o pregunta, ahí está mi contacto. Y te sugiero mucho que también te unas a nuestra comunidad de Discord, debido a que ahí estaré subiendo algunos tutoriales de C++ y de programación, también algunos libros digitales para que puedas leerlos. Y nada, eso sería todo y te doy las gracias.